que ir a derramar porque tienen una alta capacidad. Entonces, inclusive, también tiene un stickercito que yo le voy poniendo la fecha. Entonces yo sé que el 0202 drenó 200, que al 0303 no drenó nada, no se marca. Ahí el 0404 volvió a drenar y llenó 500 ml. Entonces yo sé que acá, en diferencia, en 2 días hubo un 300 ml. Quiere decir que probablemente ese paciente continúe sangrando. Entonces es un sistema muy bueno, pero así, súper caro. Y que tiene sus mañas. Pleurovac. Inclusive cuando yo ya quiero retirar el tubo del paciente, ¿se recuerdan que yo les dije que tenían que ver que el clip no esté cerrado? Bueno, este no tiene un clip en el tubo, tiene acá el clip, en el propio frasco. Entonces vos agarrás, empujás el clip, se cierra y aparece rojito, que está rojo, cerrado. Y cuando vos abrís, aparece verde, abierto. Hasta con los colores del semáforo tiene todo. O sea, prácticamente así es que... Sí, es un lujo. O sea, si vos te pones, le mirás al Pleurovac, te da para entender. Primero te da miedo de utilizar y después ya le querés. Yo aprendí a utilizar cuando era residente en un sanatorio privado. O sea, no fue ahora, gracias a Dios, para mí hay algo nuevo. Pero para todos fue algo nuevo. Las licenciadas luego no sabían qué usar, no sabían luego cómo hacer. Te retaron luego que para qué le pusiste ese tubo de drenaje pleural, por qué no le mandaste comprar nomás al familiar y para qué te le iba a mandar a comprar el otro barato si tengo el más caro, ¿verdad? O sea, es estúpido. Bueno, lo que sí que era un paciente que hizo un derrame pleural por neumonía, ¿sí? Entonces se fueron y colocaron el tubo de drenaje pleural con el Pleurovac. Todo bien, radiografía de control, el tubo estaba adentro, las fenestras estaban adentro, drenó, salió 400 por ahí, de una salió muchísimo, pus amarillo. Después, con respecto a las horas, el paciente se iba haciendo Michelin, ¿verdad? Después ya fue mi horario de entrada de guardia y me dicen, doctora, este paciente, la residente le puso el tubo de drenaje pleural. O sea, yo sé que le vieron nomás al paciente. No fue que ustedes pusieron el tubo, que el doctor puso el tubo. No fue así. O sea, yo me recuerdo de la paciente porque él me dijo que en la clase de cirugía le mostró ese derrame pleural y que la residente puso el tubo. Bueno, entonces, me llama la residente porque ella desesperada, porque le puso el tubo al paciente y ella no estaba viendo que el paciente esté bien. O sea, drenó, pero el paciente se estaba empezando a distender, estaba empezando a crecer. Entonces, me recordé de esto y me fui. Dame tu radiografía de tórax, de control del tubo de drenaje pleural. El tubo estaba adentro y el tubo no estaba acodado, pero no se podía ver las fenestras por la radiografía. Hay veces que da para ver las fenestras por la radiografía. Entonces pensé que puede ser una fenestra afuera. Pero si la fenestra está afuera, ustedes se acercan al tubo del paciente y ustedes van a escuchar cómo el paciente respira a través de la herida, ¿sí? Me acerqué a escucharle a la herida del paciente y no escuché que respire. Entonces dije, probablemente la fenestra tampoco esté afuera. Ahí me fui a mirar si la parte del circuito estaba abierto o estaba cerrado. Estaba verde, entonces estaba abierto. Tampoco no era problema el drenaje cerrado. Entonces yo me olvidé, porque no sé, no es costumbre nuestra controlar, porque lo primero que se hace es colocar la columna de agua debajo de los límites. Entonces yo no controlé la columna debajo de los límites porque es algo que yo ya sé que está bien, si hace un médico, porque se supone que ya sabe.
Entonces le dije a la residente, si ninguno de estos tres no conseguimos encontrar, es una fístula bronquial. ¿Y cuál es el tratamiento de la fístula bronquial? Colocar un segundo tubo de drenaje pleural. Le dije, el abuelo estaba caquético de su infección, de su neumonía. Era un abuelo. Le dije, yo no le voy a colocar un segundo tubo de drenaje pleural. Lo que voy a hacer es colocarle el tubo en aspiración continua para que pueda justamente salir el aire que está saliendo a más por la fístula, porque la fístula que sí que es un orificio grande. Entonces, cuando me fui a ver para colocar el tubo de drenaje pleural en aspiración, de conectar esto al aspirador, cuando ustedes cargan el agua adentro de este pleurovac, tiene algo el pleurovac que el agua se vuelve azul. Se ve todo azul, 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 azul. Ustedes pusieron suero fisiológico y se vuelve azul. Y yo miré y dije, pero esto no está azul. Le faltaba el agua. Se olvidaron de ponerle el agua. Entonces, ¿qué pasó? Colocaron el tubo de drenaje pleural. La presión adentro del pulmón era tanta que permitió la salida del líquido, pero en algún momento se igualó la presión. Entonces, todo lo que el paciente respiraba, volvía. ¿Sí? Entonces, respiraba, venía y volvía. Respiraba, volvía y volvía, porque no tenía agua para hacer la diferencia de presión. Por eso el paciente estaba Michelin. Entonces le dije a la residente, porque fue su error, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Le pusimos el agua, se volvió azul, obviamente. Le dije, ¿ves? ¿Se vuelve azul? Sí, se vuelve azul. Vamos a hacer algo. Como fue un error, no es una fístula, porque encontré la causa de lo que le estaba haciendo Michelin al paciente, vamos a dejarle al paciente por 24 horas en aspiración continua. Entonces, todo el aire que estaba alrededor del tejido celular subcutáneo del paciente, entonces iba a aspirar y el paciente iba a estar otra vez normal en 24 horas. Entonces le dije a la residente, quédate ahí con el paciente y apretale, porque si ustedes aprietan, colapsan la piel, el tejido celular subcutáneo por el tórax, el aire se va y entonces empezaba a burbujear. Ella le apretaba así y burbujeaba más. Entonces le dejamos con aspiración continua. En 24 horas el paciente no estuvo bien, pero estuvo mucho más desematizado, casi normal. Entonces cuando amaneció a las 6:30 de la mañana, antes de que ella entre en su guardia, entonces le quitamos la aspiración continua, como si fuera que nada no pasó. Pero obviamente no hagan eso. O sea, yo traté nomás de salvar lo que ella hizo mal. Ella quería aprender, ese fue su primer tubo de drenaje pleural. Pero nadie, o ella se olvidó que le tenía que poner agua a su tubo de drenaje pleural, ¿sí? Entonces, es tratar de esconder la cagada. Bueno. No, suero fisiológico. Suero fisiológico. ¿Sí? Pero si no solucionan con eso, es una fístula. ¿Sí? Yo nomás encontré la otra cosa. Bueno, vamos a hablar del neumotórax abierto. Para que nosotros tengamos un neumotórax abierto, sí o sí tiene que haber una solución de continuidad de la piel. Y para hacer neumotórax, tiene que haber tenido que penetrar. La pleura no va a estar íntegra. Pero como la herida es lo suficientemente grande, entonces al neumotórax abierto iguala la presión intrapleural. Entonces el paciente respira, sale por la herida y entra, pero no entra mucho al punto de colapsar, ¿sí? Porque está abierto. ¿Estamos? Entonces no colapsa todo el pulmón. El paciente tiene dificultad respiratoria, pero tiene dificultad respiratoria por la hipoxia, porque todo lo que aspira, inspira mejor dicho, en vez de hacer intercambio, ventilación, perfusión, sale por la herida. Entonces tiene hipoxia, tiene disnea
pero no tiene un neumotórax hipertensivo porque el aire sale por la herida. El neumotórax abierto también es conocido como el neumotórax que suspira, ¿sí? Porque ustedes van a escuchar como si fuera que el paciente respira alrededor de la propia herida, como que sibila por la propia herida. Para que sea un neumotórax abierto, la lesión de la piel tiene que ser mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea. Entonces, ¿cuánto es lo que es el diámetro de la tráquea? Porque ya hablamos que en la lesión del árbol traqueobronquial tiene que ser menor a 1/3 de la tráquea para hacer el tratamiento conservador. Tiene que ser mayor a 2/3 de la tráquea para hacer un tratamiento quirúrgico. Y ahora, para hacer un neumotórax abierto, tiene que ser mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea. ¿Cuánto es lo que mide el diámetro de la tráquea? Não, uma traca pequenininha, a traca até 8. Não, uma traca pequenininha. Debe ser un 5. Uns 3. Es de longitud lo que vos me estás diciendo, pero más seguro. Uns 3. 13 centímetros, por ahí tiene de longitud. Yo quiero saber de diámetro. 7 centímetros de diámetro puede ser así por ahí. 3. Mucho ya. 3. No, tiene entre 3, 4 centímetros aproximadamente. No, dependiendo de si es mujer o si es varón. ¿Sí? El varón es un poquito más grande. Entonces, mayor al 2/3 del diámetro de la tráquea, la herida tiene que tener sí o sí unos 2 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Si no es igual a 2 centímetros o mayor a 2 centímetros la herida, no va a ser neumotórax abierto. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos un paciente taquicárdico, un paciente taquineico, con dolor, con desaturación? Le pongo oxígeno, no mejora con el oxígeno y tiene una herida. El tratamiento transitorio es el apósito oclusivo de 3 lados, el famoso parche de 3 lados. Oxígeno a alto flujo. Para hacer un apósito oclusivo, se supone que ustedes están en el hospital. Entonces, traten de utilizar, como por ejemplo, como parche, el colector de la sonda, ¿sí? Que es de un material colapsable y también expandible, ¿sí? Tiene que ser polietileno, pero no tiene que ser hule, porque el hule otra vez ya es muy finito, ¿sí? Y aparte el hule no está estéril, no agarren cualquier hule de la chipa de ustedes, corten y hagan un apósito, no, ¿sí? De preferencia tiene que ser un apósito estéril. A apósito no me refiero a gasa, ¿sí? Porque la gasa tiene agujeritos, entonces va a entrar y va a salir el aire a través del agujero. Tiene que ser liso, sin agujeros. Oxígeno a alto flujo. Y si con eso no mejora el paciente, entonces valorar la intubación orotraqueal para hacer una presión positiva. Valorar también el electrocardiograma para ver si no hay una falla cardíaca. Entonces, así debe de ser el apósito de 3 lados. Herida, 2 centímetros, mayor a 2 centímetros. Un plástico estéril, de preferencia liso, sin fenestras, sin aperturas. Y agarro el leucoplast y le pongo en 3 de sus lados. Entonces, el paciente respira y el aire sale. Esto se distiende. El paciente expira y esto colapsa y no permite que el aire del exterior entre otra vez al interior. Que eso ocurría, por eso las presiones estaban igualadas. Entonces es el tratamiento transitorio. El tratamiento definitivo
es la colocación del tubo de drenaje pleural. El tubo de drenaje pleural, si justito está en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media, ¿se coloca el tubo por la herida? No. Recuérdense que el tubo de ustedes es estéril y la herida es contaminada, porque fue una herida por arma blanca, fue una herida por un proyectil de arma de fuego, fue una herida por la varilla esa de hierro que le entró, ¿sí? Entonces, nunca se coloca tubo de drenaje pleural por la herida traumática. Se hace o en el cuarto espacio o en el sexto espacio. O se hace un poco más anterior, pero nunca en el mismo lugar. Una vez que le colocaron todo el tubo de drenaje pleural, ahí proceden al retiro del parche y a la sutura de la herida. No se sutura la herida hasta que no esté puesto el tubo de drenaje pleural. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a suturar primero la herida y después me voy a poner el tubo? Porque le vas a causar un neumotórax. Atención, vas a cerrar la herida y mientras que estás preparando tu campo, infiltrándole al paciente con la lidocaína, el paciente está respirando y el aire se está quedando. En un momento le miras a tu paciente y ya está cianótico, hipotenso, taquicárdico, te descompensó tu paciente, ¿sí? Le hiciste un neumotórax hipertensivo. Entonces, primero el tubo y después se cierra la herida. ¿Estamos? Muy bien, nos vemos.